Hola familia, me vino una pregunta a la mente. ¿Hace cuánto no le alzas tus manos a Dios? ¿Hace cuánto no le alabas y no le exaltas? Te invito a que en esta alabanza te pongas en pie y levantes tus manos al cielo y alabes a tu Padre que está en los cielos y lo exaltes y lo bendigas y lo glorifiques. Así que canta conmigo. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Así es, Dios, recibe toda la gloria, Señor. Aquí estamos, Señor, levantando nuestras manos, exaltando, Señor, tu nombre. Así que, iglesia, te invito, familia, a que alabemos y exaltemos a nuestro Padre que está en los cielos. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Oh, oh. Hijo de Dios. Muy buenas tardes. Quiero darte la bienvenida a nuestra reunión general hoy sábado.
espero que la semana que pasó haya sido una semana maravillosa para ti. Quiero contarte las actividades que estuvimos desarrollando durante esta semana. Primero quiero contarte acerca del movimiento Vida de Impacto, a este movimiento corresponden los profesionales y los emprendedores. Si tú te ajustas a este perfil, debes estar en este movimiento entonces. Estuvieron trabajando un tema que se llama Del despropósito al proyecto de vida, en una serie que se llama Desarrollando Hábitos. El movimiento Vida Estudiantil está desarrollando una serie que se llama Código Secreto. Y para esos pequeñines también tenemos un espacio muy especial. Para los niños menores de 10 años, si tú tienes nietos, sobrinos, hijos o primos, tenemos un espacio para ellos en el Arca de Noé, donde con sus maestras aprenden y profundizan en la palabra de Dios y también tienen muchas más relaciones con sus amiguitos y con sus compañeros, aquellos que tienen su misma edad. Las mujeres están trabajando un tema fascinante, están estudiando la Carta de Romanos y se están adentrando en la palabra de Dios, cada vez aprendiendo y profundizando más. Quiero ahora invitarte para que estés dispuesto al tema que sigue a continuación, donde será expuesta la palabra de Dios. No sin antes decirte que estés muy pendiente a los mensajes que siguen a continuación. Nos vemos más tarde. Iglesia en casa, cultura en casa. Queremos invitarte a que disfrutes al máximo tu experiencia de iglesia en casa junto a toda tu familia y no te pierdas de un encuentro poderoso con nuestro buen Dios. Te animamos a que llegues a tiempo, le des un buen uso a tu celular desactivando tus notificaciones, traigas tu Biblia de preferencia física y una libreta de apuntes. Agéndate y disfruta de este tiempo. Mi iglesia, mi casa. Muy buenas tardes, amada iglesia. Hoy quiero comenzar este mensaje con una historia secular, pero sé que nos va a ayudar mucho para entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas hoy. Y esa historia es la historia del oso cachorro y del león. Un día, el oso cachorro estaba con su padre y de repente decide dar un paseo alrededor de su casa. De repente se encuentra con un león hambriento que lo ve desde lejos. El oso empieza a correr para salvar su vida, pero de repente el león dice: se me está volando mi almuerzo. Entonces emprende la huida con él empieza a huir y el león empieza a correr detrás de él para poder atraparlo. Llega un momento donde el oso no tiene otra alternativa sino montarse a un árbol, pero de allí el león lo baja de un solo zarpazo. Al caer al piso, un poco atontado, él toma la decisión de su instinto natural. Le dice que ruja. Y el osito empezó a rugir, pero todos sabemos quizá cómo puede ser el rugir de un osito cachorro. Y él quería asumir que rugiría muy duro para que el león pudiera salir huyendo. Y de repente hace un rugido como, no sé, cómo podría rugir un oso, no sé si de pronto tú sabes, pero un osito podría rugir como algo así. Pero esto no hacía absolutamente nada con el león. De repente él siguió rugiendo cada vez más fuerte hasta que ve que el león empieza a echarse hacia atrás. Él decía: tremendo, ¿cómo es que mi rugido puede hacer que un león retroceda y aún pueda salir huyendo? Sin darse cuenta que detrás de él estaba su papá, el oso grande, el oso mayor, rugiendo por él. Y ahuyentaron al león y pudieron volver a casa. ¿Qué te quiero expresar con esta historia, amada familia? Y esta historia termina con una frase: león,
te metiste con el cachorro equivocado. Y qué bueno que pudiéramos pensar por un instante que nosotros somos esos cachorros de oso. Porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Y en muchas ocasiones quizá te sientas acorralado como ese oso. Acorralado porque él te quiere atormentar. Acorralado porque sientes que no tienes escapatoria. Pero hoy es el tiempo donde tienes que decirle a Dios: sé ese oso grande, ese oso mayor. Reconocer a Dios como tu Padre, que Él pelea por ti. Y a veces el enemigo no sabe cómo meterse en medio de nuestras vidas porque sabe que somos cachorros del oso. Y no sabe cómo persuadirnos. Y se disfraza como ángel de luz, pero en muchas ocasiones hay estrategias que no le funcionan porque nuestro Padre está pendiente de nosotros, echando en todo tiempo a ese león. Entonces hay ocasiones en nuestras vidas donde simplemente, como sabe que no puede con nosotros, nos envía cartas. Nos envía cartas y nos dice: si no te puedo correr y matarte, te voy a mandar cartas para que empieces a desconfiar de ese oso grande que tienes detrás de ti, de quien te cuida. Y a veces nos persuade y nos hace tener una idea, un pensamiento malo de quien nos cuida. Y quizá nos manda cartas como: no eres valiosa. Quizá te ha mandado cartas como: nadie te ama, no tienes propósito, tu vida no tiene propósito. Quizá te manda cartas como: no tiene sentido tu vida, es mejor que te la quites. Quizá te puede mandar cartas como: vas a morir pobre, tú naciste para sufrir. Y en muchas ocasiones nos vamos creyendo todas esas mentiras para que Él lo que quiere es desdibujar la buena imagen de ese oso grande que te está cuidando. Cartas y mentiras como: hay tanto dolor en tu corazón que estás incapacitada para amar. Y eso te hace mirar por el retrovisor en todo tiempo. Y cuando miras hacia adelante, piensas por un instante que como no te dieron amor, estás incapacitada o incapacitado para dar amor a otros. Mentiras como: tus hijos no tienen futuro. Mentiras como: vas a ser una solterona toda tu vida. Mentiras como: no tienes capacidades para servir a Dios. O te manda cartas diciéndote: vas a morir y vas a morir solo. O no eres salvo. Cartas también como: nunca vas a cambiar. Naciste así y morirás así. Mentira como: jamás serás un hombre, jamás serás una mujer feliz. Jamás se harán realidad tus sueños. Eres un esclavo. Y a veces nos vamos creyendo esa sartada de mentiras y recibimos estas cartas y las vamos guardando en nuestro corazón. Y eso desdibuja la imagen de Dios en nuestra vida. Cartas como: Dios no te ama, la iglesia te engaña, tu familia es un fiasco, no luches más por tu hogar, nunca te van a aceptar en realidad como tú eres. Y te has creído esas mentiras y en muchas ocasiones esas cartas las guardas debajo de tu armario, en la mesa de noche, y a veces las vas leyendo una por otra, una día tras día,
Y cuando vas a mirar al oso, le dices, ¿tú qué haces ahí parado? Tú no me cuidas, porque hay alguien que te está dañando la cabeza. Te mandan cartas como, te vamos a embargar, te vas a quedar en la calle, eres positivo para COVID-19. Cartas como, estás quebrado, no tienes salvación financieramente. Mentiras como, tu suegra te ama. O mentiras como que la selección Colombia no va a ir al Mundial de Qatar 2022. Eso es una farsa, una mentira, y tú te lo crees. Y la pregunta es, ¿dónde está tu confianza? ¿En las cartas del diablo o en el oso que te cuida? Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Se parece a esta gran historia que conté al inicio. Una historia donde vemos que el oso representa a nuestro Padre, a Dios. Pero tú y yo debemos de ser como esos cachorros de osos que nos sometemos, que nos agarramos a Dios. Y que no dejamos que las circunstancias ni que las mentiras del diablo hagan mella en nuestro corazón. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Sabes qué es resistir al diablo? No hacer negocios con él. No le recibas cartas. Cuando venga un pensamiento, cuando vengan cartas a tu vida, a tu corazón, simplemente rásgalas y dices, esto no voy a permitirlo. No voy a permitir de guardar esto en mi nochero, en mi mesa de noche. No voy a guardar esto en mi corazón. No voy a guardar esto en mi corazón. Y este mensaje se llama Cartas del Diablo. Y hay una historia en la Biblia que, estudiando esta historia, esta semana leí esta historia y me pareció impactante. Y lo más impactante de esta historia es que no solamente aparece una vez en la Biblia, sino que aparece en 3 libros de la Biblia desde el principio hasta el final. Y es la historia del rey Ezequías. Aparece en Segunda de Reyes desde el capítulo 18. Aparece en el primer libro de Crónicas y también aparece en el libro de Isaías. Esta historia es tan fascinante que a Dios le plació escribirla en 3 libros diferentes de la Biblia. Y resulta de que el rey Ezequías era un rey que amaba a Dios con todo su corazón. Era un rey que quería hacer las cosas diferente a como lo hicieron sus antepasados. Y quizá tú te puedas identificar con este rey, porque quizá tú quieres hacer las cosas diferente a como lo hicieron tus padres, quizá tú quieres hacer las cosas diferentes a como lo hicieron tus antepasados, y Dios te ha dado algo que se llama liderazgo. Y el liderazgo de Ezequías es bien especial porque Dios lo pone en un lugar de honra y él se comporta como tal. Y esta historia también nos deja ver cómo el enemigo manda cartas a Ezequías queriéndole dañar su mente, su corazón. Resulta y sucede de que en el segundo libro de Reyes, vamos a ir al segundo libro de Reyes, lo invito a que saques tu Biblia, vamos a sacar nuestras Biblias y vamos a Segunda de Reyes 18 y vamos a leer desde el versículo 3. Yo te invito a que saques tu Biblia, que prendas tu Biblia. Bueno, si es de papel no la prendas, porfa. Pero la Biblia dice en Segunda de Reyes 18:3, dice: hizo lo correcto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre.
Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Versículo 6. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová. Y Jehová estaba con él, a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. No le quiso servir al rey de Asiria. El rey de Asiria se llamaba Senaquerib. Senaquerib era un hombre obstinado que seguía a otros dioses. Un hombre, un rey que quería sitiar a todas las naciones. Quería llevar esclavos a todo el pueblo de Israel. Y de repente este hombre, este rey Ezequías, tomó la decisión de no hacer negocios con él. Y dice la Biblia narra que este rey Senaquerib, rey de Asiria, quería extorsionar y quería pedir tributos a Ezequías. Él ya había conquistado al resto de la nación de Israel y ahora quería ir por Judá. Ezequías era el rey de Judá. Ya habían sitiado a todo el reino del norte. Y les quiero contextualizar un poco y es explicando por qué estaba dividido Israel. Todos conocemos la historia de David. David, el que mató a Goliat, cuando ya estaba muy anciano, por allá en el segundo libro de Samuel, él hace de todas las 12 tribus de Israel, hace un solo reino antes de morir. Pero le dejó el legado ¿a quién? A su hijo, le dejó el legado a Salomón. Salomón inició muy bien, pero terminó mal. Su liderazgo no fue un liderazgo muy bueno, que digamos. Hizo cosas muy buenas, pero también hizo cosas muy malas. Empezó a casarse con las hijas de otros reyes de las demás naciones. Empezó a adquirir los ídolos y los dioses dentro del mismo templo de aquellas mujeres. Y pasa algo, y es que después de que él muere, queda este hombre Roboán, el hijo de Salomón. Y Roboán tiene un conflicto con un hombre llamado Jeroboán. Roboán le pide a Jeroboán, ahí tienen un nombre para que les pongan a sus hijos cuando nazcan. Y entonces Roboán le pide a este hombre, les pide a Jeroboán una cuota, o le pide un tributo más alto de lo que ellos podían pagar. Ya tenían esclavizado a mucha gente del mismo pueblo de Israel. Y de repente este hombre Jeroboán dijo: no vamos a acceder a tus pretensiones, a darte más riquezas. Y decidieron partir el reino que David había establecido como un solo reino, el reino de Israel, y lo partieron en dos. Entonces unos se fueron para el norte y otros se fueron para el sur. En el reino del sur es el rey de Judá, el reino de Judá es el reino del sur, donde estaba como rey este hombre llamado Ezequías. Y en el reino del norte habían muchos reyes que ninguno de ellos había sido bueno delante de los ojos de Dios. Es lo que informa el libro de Reyes.
Y resulta y sucede de que este hombre Sennacherib ya había sitiado, ya había esclavizado al pueblo o al reino del norte. ¿Seguía cuál? El reino del sur. Pero lo que no contaba era que el oso, que Jehová, metafóricamente hablando, el oso, metafóricamente hablando porque Dios no es un oso, pero metafóricamente hablando no contaban con que Dios, con que el oso grande estaba con ellos. Entonces sigue diciendo Segunda de Reyes 18, versículo 15. Dijo, por tanto, Ezequías, toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Este hombre se salió con la suya. Llegó un momento donde Ezequías vio las cosas tan difíciles, se sintió tan acorralado que accedió a darle el tributo, a pagarle el tributo. Él, en realidad Ezequías, hizo un negocio con el enemigo, hizo un negocio con el diablo. Le dijo, listo, yo accedo, y empezó a quitar todo el oro del templo de Dios, de Jehová, y empezó a quitar el oro y empezó a dárselo millones de pesos en estos momentos fueron entregados a este hombre. Pero hay tres cosas que siempre te va a decir el enemigo. Tres cosas que siempre te va a decir el enemigo. Lo primero, haz negocios conmigo. Haz negocios conmigo. El diablo nunca se te va a aparecer y te va a decir, haz negocios conmigo, pero sí se va a disfrazar como un ángel de luz y te va a llevar a que hagas negocios con él. Porque él anda como león rugiente mirando a quién devorar. Porque digo que él siempre te va a decir esto como primera instancia, haz negocios conmigo. Versículo 17. Sin embargo, el rey de Asiria mandó desde Laquis a su comandante el jefe, a su comandante de campo y a su jefe de estado mayor, con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. El reino del sur se encontraba en Jerusalén. El reino del norte se encontraba en Samaria. Ya ellos no tenían salvación. Pero sin embargo, el diablo siempre te va a decir, hagamos negocios, y siempre te va a engañar. Siempre. Diablo significa mentiroso. Y él le dijo a Ezequías, Sennacherib le dijo a Ezequías, dame de tus recursos y yo te perdono la vida. Dame de tus recursos y le perdono la vida a todo este pueblo, a toda este pueblo o este reino del sur. Pero fueron mentiras, porque cuando consiguió lo que quería, no solamente quería las riquezas, sino que también quería su vida. También quería la vida del rey y la vida de los que estaban detrás del rey. El diablo no solamente quiere tus riquezas, el diablo no solamente quiere robarte lo que a ti te pertenece, sino que quiere tu vida, quiere tu alma y quiere tu familia. No hagas negocios con él. Versículo 19, y les dijo el Rabsaces. El Rabsaces era un hombre un enviado de Sennacherib. Decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, qué confianza es esta en que te apoyas. O sea, literalmente lo que pasa es que este hombre manda a Rabsaces y le dice, ve y dile a Ezequías que es que dónde está su confianza. Ve y dile a Ezequías que salga, que abra las puertas de la ciudad, que no le vamos a hacer nada.
Dile a Ezequías que lo necesitamos. O en realidad, ¿dónde está su confianza? ¿En dónde está depositando su confianza? Y la pregunta es, ¿en qué confías? ¿En Sennacherib? ¿En Rasapses? ¿O en el rugido del oso? ¿En quién estás depositando tu confianza? ¿En las cartas que te está mandando el enemigo o en el rugido del oso? Entonces lo primero que hoy aprendemos es: no hagas negocios con el diablo, no hagas negocios con el enemigo. Lo segundo, el enemigo siempre te va a decir, lo que te está pasando es culpa de Dios. No sé si te estás sintiendo identificado y te ha llegado una carta diciéndote: lo que te está pasando en estos momentos es culpa de Dios. Mira, versículo 25. Es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo: ataquen esa tierra y destrúyanla. ¡Wow! ¡Qué gran mentiroso es el enemigo! Le está diciendo a Ezequías: ¿tú crees, tú depositas tu confianza en Dios? Cuando Dios mismo fue el que nos dijo que te atacáramos. ¿Cuántas veces el enemigo te está diciendo esto en estos momentos? En este tiempo de tu vida, en esta pandemia. En esta pandemia te está diciendo: ¿tú crees que Dios te va a salir a defender? Sabiendo que ese oso te ha traicionado. Y Él mismo nos está diciendo: atáquenles, atáquenles. Desde que estás yendo a la iglesia, las cosas no van tan bien. ¿Y sigues confiando en ese Dios? Te dice cosas como: si Dios es tan bueno, ¿por qué te separaste? Te dice mentiras como: si Dios es tan real, ¿por qué te pasas por las circunstancias que estás pasando en este tiempo financieras? Quizá en estos momentos el enemigo te está diciendo: es culpa de Dios lo que pasó con tu hijo. Es culpa de Dios lo que ha pasado con tus padres. Ese león al que tú has defendido, ese oso al cual tú has defendido, en realidad es el que te está haciendo daño. Es culpa de él. Versículo 33. ¿Acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo del rey de Asiria? ¿Qué le sucedió a los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Y qué me dices de los dioses de Sepharvaim, Sena y de Iva? ¿Algún dios lo libró a Samaria de mi poder? ¿Cuál de los dioses de alguna nación han podido salvar alguna vez a su pueblo de mi poder? ¿Qué les hace pensar entonces que el Señor puede librar a Jerusalén de mis manos? ¡Wow! Así es el enemigo. Así es el enemigo. Hace ver a Dios como el culpable de todo. Desde el Edén podemos ver que Él quiere distorsionar nuestra identidad hacia con Dios. Él le dice a Eva: ¿acaso Dios te dijo que no comieras de ese árbol? Y es tremendo porque si tú miras en Génesis, vas a encontrar el enemigo su astucia. Y de la manera en que en todos los versículos aparece el Señor tu Dios, el Señor tu Dios, el Señor tu Dios, el Señor tu Dios. Pero cuando Él se expresa de Dios, le quita Señor y le dice: ¿acaso Dios te dijo que no comieras de ese árbol? Es tan persuasivo que resulta que en el Edén
habían 3 ríos. ¿Te puedes imaginar cómo era el Edén de grande para que hubiesen 3 ríos? Era inmenso el Edén. Y dice la Biblia que estaba minado de árboles, había naturaleza por donde usted quiera. Y había un solo árbol del cual no podían comer. Miles de árboles para comer y un solo árbol en el cual no podían comer. Y el enemigo siempre nos hace pensar que habían miles de árboles los cuales no podían comer y quizá habían 1 o 2 árboles que podíamos comer. Y así es siempre. Siempre quiere persuadirnos y mostrar a Dios como un malvado, porque había un árbol en el Edén. Y resulta y sucede de que así ha sido la lucha quizá que has tenido en este tiempo. Una lucha donde el diablo te está engañando y estás leyendo sus cartas. Ahora, vamos para el tercero. Como Dios no te ayuda, busca tus propios recursos. Mete tu mano, porque Dios como que le quedó grande esta situación. Y a veces queremos ayudarle a Dios. Abraham recibe una promesa espectacular. Que no solamente iba a tener un hijo, sino que iba a hacer de su vida una nación grande. Y él empieza a creer en su corazón que Dios iba a cumplir con la promesa. Pero resulta y sucede que la promesa para Abraham se tardó. Y entonces toma la decisión con su esposa Sara y Sara le dice, ok, entonces vamos a hacer algo porque yo veo que la promesa se demora, entonces vamos a hacer algo. Yo no creo que Dios vaya a cumplir esto. Entonces hagamos algo. ¿Por qué no tienes relaciones sexuales con mi sierva, con Agar? Tienes un hijo con él, con ella, y nosotros quedamos con nuestro hijito y ya. ¿Qué te parece? Abraham lo consideró y dijo como, Agar está bonita, ¿cierto? Podría ser una muy buena opción. Se le olvidó la promesa que Dios le hizo. Y el diablo siempre nos dice, como Dios no te ayuda, entonces busca por tus propios recursos. Y claro, pasó algo, y es que Agar tuvo relaciones sexuales con Abraham y tuvieron a un niño llamado Ismael. Y de Ismael salen en estos momentos, es el conflicto del pueblo árabe con los israelitas. El pueblo árabe en estos momentos es la descendencia de ese niño, es la descendencia de Ismael, y el pueblo de Israel es la descendencia de su hermano Isaac, y ellos dos pelean por quién fue el primero, quién en realidad merece la herencia. Y hasta el día de hoy hay un conflicto, porque el diablo alguna vez dijo, ¿qué tal? Como Dios no te ayuda, como Dios no se acuerda de tus promesas, entonces mete tus huellas digitales, mete la mano, porque a Dios esto le quedó grande. Como tú no cambias a mi esposa, entonces simplemente, Señor, yo me voy a ver obligado a conseguirme otra. Como tú no cambias a mi esposo, yo me veré obligada, Señor, simplemente a no sujetarme a él, porque él no cambia. Como tú no me provees, Señor, entonces me voy a conseguir un empleo, Señor, o me voy a hacer cosas que sé que no son buenas, pero como no hay plata y la situación está tan dura, entonces me voy a hacer lo malo delante de tus ojos. Y caemos en esa mentira, y en el capítulo 19, versículo 10 y 11 dice, este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria.
Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se ha interpuesto en su camino. ¿Por qué será? ¿Por qué serías tú la excepción? El diablo hoy te dice, si Dios no libró a tu mamá del cáncer, ¿por qué te va a librar a ti? Y hoy el enemigo te dice, si tus hermanos no salieron adelante, ¿por qué tú sí? ¿Por qué tú sí? Sennacherib les quiso decir, ¿viste a los reyes de allí? ¿Dios los libró? No. ¿Viste a los reyes del norte? ¿Dios los libró? No. ¿Por qué lo va a hacer contigo? ¿Por qué lo va a hacer contigo? Y eso empezó a cavilar en la mente de Ezequías. Pero Ezequías era un hombre temeroso a Dios. Confiaba en que detrás de él había un oso. ¿Viste que tu mamá murió de cáncer? ¿Viste que tu familia es depresiva? ¿Dios les ha sanado? ¿Por qué lo va a hacer contigo? Te dice el enemigo. Tus papás murieron pobres. ¿Por qué crees que te va a ir financieramente bien a ti? Mentiras así nos dice el diablo. Nos dice, ¿acaso Dios sanó a tu papá? ¿Por qué lo va a hacer contigo? Y si el diablo no puede contigo, te envía cartas y te amenaza. Todos hemos recibido alguna vez cartas del enemigo. Todos en algún momento hemos recibido cartas del enemigo. Versículo 14. Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y despegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración. Oh Señor, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Este hombre se metió con el cachorro equivocado, le quiso decir Ezequías. Sennacherib se ha metido con el cachorro equivocado, Señor, porque yo confío en ti. Y entonces este hombre hizo algo con sus cartas. Subió al lugar donde él oraba y cogió las cartas que le había mandado Sennacherib. Y tú tienes que coger las cartas que el enemigo te ha mandado, que te ha dicho, nadie te ama, por eso no tienes propósito en tu vida, no tiene sentido tu vida, es mejor que te la quites. Y esas cartas que te ha mandado, vas a morir pobre, no naciste, definitivamente naciste para sufrir, hay tanto dolor en tu corazón que estás incapacitado, que estás incapacitada para amar. Y este hombre, este rey, Ezequías hizo algo, cogió sus cartas y las tiró en el piso. Y empezó a tirar carta por carta en el piso. Tiró todas las cartas al piso y le dijo, Señor, mira lo que me está diciendo el enemigo. Quiere dañarme. Estoy asustado, en verdad que sí. Pero estoy convencido de algo. Y es que este hombre se ha metido con el cachorro equivocado. Se ha metido con el cachorro equivocado. Aquí está, Señor, las amenazas del diablo. Aquí está la carta de divorcio. Aquí está el pago de las nóminas. Aquí está, Señor. Me tienen amenazado, Señor. Aquí está, Señor. Se arrodilló delante de la presencia de Dios y le dijo, Señor,
Sé propicio, Padre. Sé propicio, Señor. Hay una historia de mi papá. Algún día mi papá me contó una historia de que en su juventud, siendo aún un muchachito, sumido en las drogas, un día después de haber rodado en las calles durante 15 días, volvió a su casa sin comer, drogado, volvió a su casa. Y algún día se encuentra con su madre y su madre lo abraza. Y pasa algo ese día, y es que ese día lo ve un médico. Y el médico le dice a su madre, porque estaba este hombre desahuciado, enloquecido, casi muerto. Y el médico le manda una carta a mi abuela y le dice: tu hijo solamente tiene un mes de vida. Tiene un mes de vida, a un muchachito. Esto quebrantó el corazón de mi abuela, pero también quebrantó el corazón de mi papá. Hasta el día de hoy, nunca he podido olvidar esa carta que le mandó este doctor. No tienes vida, vas a morir, no tienes propósito. Y mi papá algún día contándome esta historia, me contaba y me decía: yo me sentía morir, pero mi mamá, este oso, hizo algo. Y es que llamó a uno de sus hijos, que en esos momentos y hasta el día de hoy sirve a Dios y es pastor de una de las congregaciones aquí en Medellín. Llamó a su hijo. Ellos vivían en un pueblo llamado Abriaquí. Y este hijo fue con 2 de sus discípulos a orar por mi papá para liberarlo de la mentira del diablo. Y él fue libre. Pero lo más tremendo no es eso. Lo más tremendo es que a mi tío, al pastor, también le había llegado una carta hacía años atrás. Y la carta era que él iba a dejar de ver durante toda su vida. Y hasta el día de hoy es ciego. Y sirve a Dios y es pastor de una iglesia aquí en Medellín. Pero es tremendo lo que pasa, y es que él se quedó ciego. Pero no creyó la mentira del diablo de que el oso tenía la culpa. Y hasta el día de hoy, con sus limitaciones físicas, sirve al oso. Sirve al oso, porque algún día le entregó sus cartas, como mi papá lo hizo. Se las entregó y dijo: Señor, aquí están las cartas del enemigo. Necesito que me libres. Necesito que me libres. Y es tremendo lo que sigue contando la historia y cómo termina la historia de este hombre, Sennacherib. Y entonces Dios decide mandar una carta. Ya el diablo mandó cartas y Dios decidió mandar una carta. Y en el capítulo 19, versículo 21, vemos que a través del profeta Isaías, Dios escribe una carta. Capítulo 19, versículo 21, y el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra: la hija virgen de Sión te desprecia y se ríe de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza con desdén mientras tú huyes. ¿Y a quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién levantaste tu voz? ¿Y quién miraste con ojos tan arrogantes? ¿Fue al Santo de Israel? Por medio de tus mensajeros has desafiado al Señor. Por esa furia en mi contra y por tu arrogancia
que yo mismo oí. Te pondré mi gancho en la nariz y mi freno en la boca. Te haré regresar por el mismo camino por donde tú viniste. Así le dijo el Señor, así le dijo el Señor. A través del profeta Isaías le dijo: te metiste con el cachorro equivocado, con mis hijos no te metas, con mis hijos no te metas, con la congregación de Sempolvello no te metas con ellos, porque ellos no van a creer en esas cartas, pero yo te enviaré una carta diciéndote: escuché todo lo que le dijiste a mis hijos, he escuchado todo lo que le has dicho a Yolanda, he escuchado todo lo que le has dicho a Andrés, he escuchado todo lo que le has dicho a Ángela, he escuchado todo lo que le has dicho a Susana, he escuchado todo lo que le has dicho a mis hijos, a Camilo, a Juan Carlos, he escuchado todo, y te voy a decir: tienes que salir huyendo por el mismo lugar por donde entraste. Y es tremendo lo que pasa, y es cuando Sennacherib llega a la tierra de Nínive y empieza a adorar a sus dioses, empieza a postrarse y a adorar a sus dioses. Sus hijos lo matan. Lo matan. El oso pelea por ti. El oso pelea por ti. Y la pregunta para finalizar este mensaje es: ¿qué cartas tienes que exponer en la presencia de Dios? ¿Por qué no piensas por un instante qué cartas te ha mandado el enemigo y las presentas delante de Dios? Y le dices al Señor: sé propicio, Señor, mira mis amenazas, pelea por mí, pelea por mí, pelea por mí, Señor. Yo te invito ahí donde tú estás, que cierres tus ojos por un instante y le digas al Señor: pelea por mí, pelea por mí, Señor. No quiero seguir luchando en mis fuerzas. Hoy entiendo, Señor, que te necesito. Te abro, Señor, mi corazón para que tú habites en mí y le des propósito a mi vida. Dile al Señor: hoy decido recibirte a ti como mi Señor y mi Salvador. Dile: dame vida eterna, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, soberano Rey. Hoy te bendecimos. Yo quiero orar, Señor, por esta familia. Quiero orar, Padre Santo, por cada una de las personas que nos están escuchando. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que el diablo es inoperante en sus vidas, que ese león que anda que ese león que anda por ahí suelto, el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que ellos son guardados, porque han decidido y hoy toman la decisión que tomó el rey Ezequías, un hombre que le dijo sí al Señor, que le dijo sí al oso y que le dijo no al león que me quiere devorar. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús, y todos felices decimos amén. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, has sido fiel, aun en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe.
temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Fiel Salvador, eres fuerte, hacia ti yo correré. El gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Y siempre te alabaré, yo siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Aún dile tu iglesia, poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Poderoso eres tu Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios. Eres poderoso, tú eres Dios, grande eres Dios. Y te exaltamos, poderoso Dios, bendecido, poderoso Dios, eres tu Rey. Poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios, grande y santo eres tú. Bendito eres Dios. Te damos gracias por este tiempo y esperamos, Señor, que esté, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Te damos a ti las gracias, Señor. A ti sea el honor y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.